Vamos a continuar con nuestra serie, hermanos, una serie que en lo particular a mí me ha llamado mucho la atención. No en vano el Señor puso en el corazón del pastor esta serie, porque las iglesias se conforman de familias. ¿Cuántos dicen amén? Y el diablo, hermano, que el Señor lo reprenda, está interesado en desunir las familias. Por eso veíamos el tema anterior del diseño de la familia. Cómo Dios diseñó esta familia. La diseñó de una manera muy especial allá en el huerto del Edén. Hombre y mujer. Pero el diablo ha venido distorsionando ese diseño de Dios. Y veíamos cómo lo ha distorsionado. Hoy en día el matrimonio se conforma bíblicamente de hombre y mujer. Pero el mundo y el diablo ha distorsionado esa verdad de Dios. Ahora muchos dicen estar encerrados en un cuerpo de mujer, pero el diablo fue que distorsionó eso. Dios todo lo hizo perfecto. Dios hizo hombre y hizo mujer. Y puso la familia ahí en el huerto del Edén. Pero la Biblia dice que la serpiente era más astuta que los otros animales. Y vino y le habló al oído a Eva y vino a distorsionar lo que Dios había hecho perfecto. Pero, hermanos, gloria a Dios por las familias que están en este lugar, porque Dios está edificando familias aquí. Y Dios por medio de estos temas yo sé que nos va a ir edificando nuestras familias. Que nuestras familias al final de este temario podamos estar más firmes como familias unidas, buscando a Dios. El tema de hoy se llama Buscando a Dios en familia. Precioso, porque a Dios se le busca en familia. Qué precioso es que nosotros vengamos a la casa de Dios y nuestra familia venga con nosotros. Eso es precioso, que nuestros hijos busquen a Dios. Que nosotros podamos dejar un legado en nuestra familia de cómo se busca a Dios. Porque al recorrer el tema usted va a ver que en esta familia Dios puso sacerdotes. Dice Dios, dice de su palabra en Apocalipsis, que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Y como sacerdotes, hermanos, tenemos una gran tarea. Una tarea no difícil, pero que Dios nos ayude como sacerdotes de familia, que Dios nos ha puesto ahí para poder transmitir a nuestros hijos cómo se busca a Dios. A Dios no se le busca medias, hermano. Si usted va a buscar a Dios, búsquele de todo corazón. No, a Él no se le busca medias porque Él no hizo nada a medias. Si Él hubiera hecho todo a medias, Él no hubiera llegado a la cruz del Calvario a morir. Pero Él cumplió todo y dijo, no importa, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego por ellos. Se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora nosotros no podemos buscar a Dios a medias. Si le va a buscar, búsquele de todo corazón y meta a su familia también a que busque a Dios. Que nuestros hijos busquen a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Vaya conmigo a un texto de desarrollo. Josué 24:15. Vaya conmigo a Josué 24:15. Josué 24:15. Cuando todos lo tengamos, me dan un amén, por favor. Dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos, por favor, en cuya tierra habitáis. Pero yo, oiga, diga esto conmigo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aquí está Josué. Josué está por morir aquí en este pasaje, pero el pueblo de Israel está por entrar a la tierra prometida. Ellos están por entrar a la tierra prometida. Se para Josué como un líder de Dios y le dice,
y les hace un reto. Les dice, ¿ustedes a quién van a servir? Si a los dioses de los amorreos, a los dioses que sirvieron vuestros padres. Y les hace un reto, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y ustedes a quién van a servir? Tenían que tomar una decisión. Y de esa decisión que ellos iban a tomar, era una decisión que tenía que ser la decisión de buscar a Jehová, porque Él es el único que tiene palabras de vida eterna. Entonces, Josué toma la decisión. El pueblo toma la decisión. Yo espero que usted tome decisiones hoy. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué había servido fielmente al Señor. ¿Por qué está diciendo esto al final? Porque había un pueblo que no le estaba sirviendo fielmente al Señor. Había un pueblo que se había descarriado, sirviendo a ídolos, sirviendo a los dioses de los amorreos. Pero Josué se para frente a ellos y le dice, escojan hoy a quién van a servir. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Necesitamos tomar decisiones, hermanos. Como familias, necesitamos tomar decisiones de servir a Dios y buscarle de todo corazón. ¿Cuántos dicen amén? Vaya un texto más ahí. Deuteronomio 6:6. Vaya conmigo a Deuteronomio 6:6. El tema sigue siendo buscando a Dios en familia. Y vaya conmigo a Deuteronomios capítulo 6, en el versículo 6 en adelante. Vamos a estar viendo algo allí que el Señor puso en mi corazón. Y dice, ¿cuántos lo tienen? Dice 6:6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy, oiga, las repetirás, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuánto da gloria a Dios? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás al acostarte, al levantarte, a andar por el camino. Eso me indica a mí que nosotros como padres debemos de estarle hablando a nuestros hijos de las palabras benditas del Señor todos los días de vuestra vida. Deje de andarle hablando de otras cosas. Háblele del Señor. Háblele del testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Y las pondrás, dice más adelante, en los postes de tu casa, en las paredes. Yo siempre he dicho esto, hermano. No le ande poniendo a los hijos en los cuartos pósteres de los llamados héroes, porque esos son ficticios. El hombre araña. Le ponen en las paredes, le ponen, este es mi héroe. No, mi héroe, dice la Biblia, se llama Jesucristo. Él es el héroe de héroes. Él sí murió en la cruz y Él es real. Ellos no son reales, Jesús es real. Él sí murió en la cruz y ese es el héroe de mi vida. Y de ese debemos de hablarle a nuestros hijos cuando tú te acuestes, cuando tú te levantes, háblales. Mire, un niño criado según la palabra de Dios, dice la Biblia, que cuando fuere viejo no se apartará del camino del Señor. Pero ¿de quién es la responsabilidad? De los padres, de los sacerdotes, porque en cada familia Dios puso un sacerdote. Y alguna hermana me va a decir, hermano, pero yo no tengo esposo. Tome el rol. Tome el rol de hablarle a sus hijos. Y los esposos son sacerdotes, pero estos sacerdotes tienen funciones especiales. Yo quiero ver por lo menos 3 funciones que los sacerdotes deben de hacer en los hogares. Número 1, en el hogar deben de haber sacerdotes que se encarguen de adorar a Dios. A este lugar, hermano, venimos a adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén?
A este lugar no se viene a ver cómo vino la hermana vestida. A este lugar no se vino a ver otra cosa, sino adorar a Dios. Cuando el sacerdote toma ese rol y ha aprendido a adorar a Dios, su descendencia va a adorar a Dios. Pero si usted como sacerdote en el hogar no está haciendo esa función, hoy vamos a orar al Señor para que Dios le dé esa capacidad de cómo adorar a Dios. Porque, hermano, si no venimos a adorar a Dios, déjeme decirle que perdemos el tiempo. Venimos y no aprovechamos el tiempo, porque esta es casa de adoración, casa de venir a adorar al Rey, porque la Biblia dice, adorarás a tu Dios. Entonces, primer función de ese sacerdote en el hogar, adorar a Dios y enseñar a nuestra descendencia a que aprendan a adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? El sacerdote en el hogar debería de ser un auténtico adorador. Oiga, un auténtico adorador, pero sobre todo, dice con alianza, pero sobre todo con sus hechos o acciones como esposo y como padre. Eso debería de ser un sacerdote en el hogar, un auténtico adorador. La adoración, hermano, la adoración no se le da a Dios de cómo tú te sientas. No, a Dios no se le adora por lo que Él hace. A Dios se le adora porque Él es Dios. Entonces vas a adorar a Dios en tiempos de dificultad, en tiempos de angustia, lo vas a adorar. Que tus hijos vean que aunque te esté lloviendo, que tus hijos vean que aunque te está pasando la planadora, tú sigues adorando a Dios. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso al Señor? Pero se imagina un muchachito que vean que su padre se cae con cualquier cosa, que se debilita con cualquier cosa y no puede adorar a Dios. Necesitamos, hermano, adorar a Dios no por sentimientos. A Dios se le adora porque Él es Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Génesis 22:5. Que se encarguen de adorar a Dios. Sacerdotes. Génesis 22:5. ¿Lo tenemos? Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperar aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué? Adoraremos y volveremos a vosotros. La vida de Abraham, hermano, era normal ir a orar y hacer altares. Donde quiera que él, en todo lugar que él llegaba, hacía un altar para Dios. Era un altar de adoración. Por eso él cuando toma a Isaac, por eso el muchacho no le extrañó que su padre lo levantara temprano. Porque dice la Biblia que se levantó temprano, enalbardó su asno, tomó 2 siervos y tomó a Isaac. Pero a Isaac no le fue extraño. ¿Sabe por qué no le fue extraño? Porque el hombre tenía comunión con Dios y se levantaba temprano a adorar a Dios. No sé si tu hijo se extraña que tú te levantes temprano. A Isaac no le extrañó que su padre lo levantara temprano y lo llevara al lugar de sacrificio. Y las palabras que Abraham dice, espéreme aquí que yo y el muchacho iremos a ¿qué? A adorar. Abraham ya sabía lo que iba. Iba a sacrificar a su hijo. Pero como él no adoraba por sus sentimientos, él adoraba a Dios porque sabía que Dios era Dios. Entonces, el verdadero adorador, el sacerdote adora en todo tiempo. El adorador no adora cuando está bien, adora cuando también le están lloviendo sobre mojado. Aún en la circunstancia, en el desierto, adora a Dios, porque sabe que Dios tiene todo bajo control. Yo y el muchacho adoraremos. Y la certeza, y volveremos. No sabía que iba a volver. Sabía que iba a volver. Alguien, oiga esto, hermano. Los sacerdotes que han aprendido a adorar a Dios
Dios se provee de holocausto. Dios se provee de sacrificio. Cuando alguien ha aprendido a adorar a Dios. Cuando alguien ha aprendido a adorar a Dios, entonces Dios está presto para decirle: no sacrifiques al muchacho. Pero esos son los que han aprendido a adorar. Esos son los que realmente se meten al río de Dios y empiezan a adorar a Dios. Esos son los que hacen a un lado la dificultad, hacen a un lado la enfermedad y van al altar de Dios y empiezan a adorar. No importa cómo esté yo, no importa mi circunstancia, yo debo de adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Un texto más ahí. Vaya conmigo. ¿Por qué le digo que la adoración no depende de tu estado emocional o tu estado de ánimo? No debería de depender de tu estado de ánimo. Porque vea lo que dice, vaya conmigo a Habacuc. Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Yo espero que usted me esté entendiendo, hermano. ¿Cuántos me están entendiendo? Habacuc, capítulo 3. Versículos 17 y 18. Dice: y aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, con todo y esto yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso es adorar a Dios, no dependiendo de nuestros sentimientos. Eso es adorar a Dios en el tiempo de la dificultad. De esos sacerdotes anda buscando Dios. De esos sacerdotes que sí, no van a haber vacas en los corrales, no va a haber comida en tu casa. Dios te va a pasar tal vez por el tiempo de escasez, pero en el tiempo de la escasez tú puedes levantar tus manos y decirle al Señor: yo te adoro en el tiempo de la escasez. Yo he aprendido a adorarte en el tiempo de la dificultad. Habacuc dice, está expresando que no hay nada. No había nada en ese tiempo. No hay vacas en los corrales, los labrados no dan su mantenimiento, no había nada. Pero al final dice él: con todo y esto yo me alegraré en Jehová. Y al final dice, si usted ve el texto, dice: Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Porque en los tiempos de dificultad Él es tu fortaleza. Por eso debes de adorarle. Entonces, es importante, hermano, que hayan sacerdotes en el hogar con esas funciones especiales. Yo, hermano, viendo y escudriñando y haciendo este tema, el Señor me habló como sacerdote de mi hogar y me dijo: necesitas estas funciones tú como sacerdote, porque no las estás llevando a cabo. No las estoy llevando a cabo. Y me hizo un llamado el Señor. Dice: necesitas primero adorarme. Necesitas ir al altar, derramar tu alma y aprender a adorarme. Entonces tu descendencia te va a ver tu testimonio. Entonces ellos van a aprender a adorarme a mí. La descendencia vendrá adorando a Dios, adorando a Dios. ¿Por qué nuestros hijos no adoran? Porque tú no adoras. ¿Por qué nuestros hijos no se meten de lleno con Dios, en busca de Dios? Es porque los padres como sacerdotes no estamos haciendo esa función que Dios quiere. Esa es la primera función, hermano, pero hay una segunda. Vaya conmigo a Job 1:5. Como segunda función del sacerdote en el hogar, debe de ser un intercesor. Esa función la debe de tener un sacerdote. Debe de ser un sacerdote que ha aprendido a interceder. Y para poder interceder, usted debe de tener una buena comunión con Dios. Dice Job 1:5: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del comité, Job enviaba y los santificaba.
y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. No había día que Job no se levantara temprano. Por ahí oí yo una anécdota de alguien que había sacado los mandamientos del Aragán. No sé si usted los ha escuchado. Uno de ellos me recuerdo que dice: amarás a tu cama como a ti mismo. Me acuerdo de ese. La Biblia dice que Job se levantaba temprano. Eso quiere decir que Job no amaba mucho la cama. Porque el pastor dijo el otro día aquí que a veces uno no quiere soltar la cama y la cama no lo quiere soltar a uno. Pero eso es lo que dice el mundo: amarás a tu cama. La Biblia me dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que dice la palabra, no dice que ames a tu cama. Por eso deja tu cama, levántate temprano, haz holocausto por tus hijos. Tú no sabes si tus hijos han pecado. Tú no sabes si tus hijos han blasfemado contra Dios. El sacerdote debe de tener esa función. El sacerdote debe de levantarse temprano. ¿Y por qué temprano? Porque el salmista decía: temprano yo te buscaré. Platicaba con algunos hermanos del día del matutino. Allá afuera platicábamos y les decía yo: qué presencia de Dios, qué unción de Dios. Usted se lo perdió si no vino. Se perdió la unción de Dios que hubo esa mañana aquí. Le digo porque, o sea, yo la pude sentir. Pero me decía mi hermana que platicaba: ¿por qué será que Dios se manifiesta de esa manera en la madrugada? Es que Dios ve tu esfuerzo. Dios ve que te levantas temprano para hablar con Él. Eso quiere decir que Dios es primero en tu vida. Cuando tú te levantas primero y deseas hablar con tu amado, lo estás poniendo en primer lugar. Entonces Dios se manifiesta con una unción especial. Esa unción, hermano, esa unción de Dios viene y te llena. Pero necesitas, como el salmista, necesitas levantarte temprano. Necesitas dejar la comodidad. Necesitas dejar la cobija. A veces la cobija se pega, ¿va? No lo quiere soltar a uno. Pero es necesario, hermano, buscar a Dios, como dijo el salmista, temprano, en la madrugada, y lo vas a encontrar. Pero esa es la función del sacerdote, y empezarás a hacer holocaustos por tus hijos, por tu esposa. Haz holocaustos, hermano. Habla con Dios y dile: te pido perdón por mis hijos tal vez han pecado. Yo tomé esa palabra de Job un día, hermano. Y un día yo empecé a orarle a Dios por mis hijos, por el pecado de mis hijos. Porque a mí me pusieron como sacerdote de un hogar. Y yo tengo que hacer un esfuerzo y una función especial para que esta familia un día llegue al cielo como voy a llegar yo. Pero se necesita que nosotros como sacerdotes cumplamos esas funciones. Job intercedía y se levantaba y ofrecía holocaustos por sus hijos. Los protegía con oración, hermano. Decía el pastor el tema pasado, que no se me olvida: cuando los hijos encuentran protección en los hogares, no se quieren ir de los hogares. Cuando los hijos están protegidos por sacerdotes en los hogares, decía que a veces hay que empujarlos más bien. Ya es hora. Ya se te está pasando el tren. Ya se te está pasando el tiempo, decía él. Y es una palabra que a mí me caló, hermano, que a mí llegó a mi corazón. Porque cuando nuestros hijos saben que en un hogar hay protección tanto del padre como de la madre, ellos quieren estar allí, bajo protección. Como el pueblo de Israel quería estar bajo la nube de Dios, así quieren estar nuestros hijos cuando padres, sacerdotes han tomado el rol y la función de proteger a los hijos. Dice la Biblia que Dios nos protege a nosotros como la gallina protege a sus polluelos. Pero también esa función debe estar en el sacerdote, porque nuestros hijos, hermanos, están siendo
perseguidos, y debe de haber un sacerdote que se levante y pelee por ellos. Debe haber un sacerdote en la casa que tome una función y poder protegerlos, poder reprender toda obra del diablo que se levante en contra de ellos. Porque a veces nuestros hijos no han aprendido a defenderse. Y por eso Dios fue sabio y les dejó un sacerdote en el hogar para que ellos tengan defensa. Pero ¿qué tal si el sacerdote se duerme? ¿Qué tal si el sacerdote no está haciendo la función? Entonces lo que Dios quiere con este tema es venirnos y sacarnos del acomodamiento y empezar a tomar esa función que Dios ha delegado. ¿Cuántos dicen amén? Levanten la mano los sacerdotes aquí de Dios. Usted es sacerdote de Dios. Dios lo quiere mover, lo quiere sacar de la comodidad en que ha caído. Génesis 22:3. Voy por la segunda función. Debe de ser un intercesor. Dice, oiga, y Abraham se levantó de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo a 2 siervos suyos, a Isaac, su hijo, y cortó la leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Se levantó de mañana, se levantó temprano. Eso me habla a mí de un hombre obediente, de un hombre que Dios le dijo, dame tu hijo, dame el hijo que tú amas. La Biblia dice que no lo rehusó. Dice que lo que hizo, se levantó temprano. Y yo estoy seguro de que él se levantó temprano a orar con Dios. Es importantísimo eso, hermano, de que nosotros seamos intercesores por nuestros hijos, por nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Vayamos al tercero, porque yo quiero ver también los beneficios de una familia que busca a Dios. Pero la tercera función del sacerdote es que debe de buscar a Dios. Y fíjese que el salmista nos da una pauta de cómo se busca a Dios. Al principio yo le decía, busque a Dios con todo su corazón. No le busque a medias. A Dios se le busca, como dice el salmista, como el siervo. Hace una figura el salmista de cómo se busca a Dios. El siervo dice, como el siervo brama por las aguas, así mi alma te anhela. ¿Por qué usa esa figura él? Porque el siervo, hermano, cuando lo vienen persiguiendo, el siervo es aquel animalito, usted ha visto los venados, sí, a ese animal lo persiguen los perros de caza. Entonces, este animal lo único que puede hacer para escapar de los perros es hallar un río, y se sumerge en el río y perdió el rastro de los que lo venían persiguiendo. ¿Cómo ansía las aguas? Porque lo vienen persiguiendo. A ti te anda persiguiendo el diablo, aunque no digan amén. Cuando nosotros nos convertimos a Jesucristo, somos el blanco número 1 del diablo y te va a perseguir. Pero necesitas buscar a Dios en el tiempo de la persecución. Busca las aguas, busca los ríos de Dios, y ahí vas a perder el rastro de tu enemigo. Ahí, cuando le busques a Él con esa ansia, con ese deseo, porque debe de haber un deseo en nuestro corazón, hermano. El deseo como cuando usted tiene deseo de un vaso de agua, cuando usted ha estado en la calor, en el sol agobiante y desea un vaso de agua. Yo le aseguro que si nosotros desearíamos la búsqueda de Dios de esa manera, hubieran familias diferentes. Hubieran familias que busquen a Dios de todo corazón, no a medias. Pero vaya conmigo a un Salmos 42:1. Ahí está ese que le mencionaba. Ese sacerdote debe de haber aprendido a buscar a Dios. Ese sacerdote lo pusieron ahí para que busque a Dios todos los días de su vida. A Dios no se le busca solo los domingos, hermano. Búsquelo mañana, búsquelo el martes, el miércoles, porque Dios realmente, si usted le busca, usted lo va a encontrar. Pero necesita, no solo aquí en la iglesia, búsquelo en su casa,
búsquelo en su trabajo, porque Dios está en todo lugar. Salmos 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Anhelaba el salmista presentarse delante de Dios. Anhelaba la búsqueda de Dios, porque el salmista, por eso hace la figura del siervo, porque al salmista lo perseguían también. A David lo perseguían para matarlo, pero él ansiaba presentarse delante de Dios porque sabía que ahí estaba su socorro. Ahí sabía que estaba su protección. La protección para nuestras familias está en Dios. La protección para nuestros hijos está en Dios, pero necesita buscarle, hermano. Entonces la nube de Jehová protegerá a los nuestros. La nube de Jehová va a proteger a nuestros hijos, a nuestra familia. Entonces el diablo no va a lograr su cometido. ¿Por qué cree que hay tantas familias desunidas, tantas familias separadas? Porque el diablo vino y metió cizaña. Porque el diablo dice que vino para matar, para hurtar y para destruir. El diablo sabe dividir. Dios sabe sumar. El diablo ha venido para dividir las familias, pero que el Señor le reprenda. Porque nuestras familias están en Cristo Jesús. Y aquí se levantarán sacerdotes conforme a la voluntad de Dios y harán sus funciones. Y estas familias van a conocer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice el salmista, mi alma tiene sed de Dios. No tenía sed de otra cosa, hermano. A veces nos da sed de otras cosas, pero la sed que debe de haber en nosotros es la sed de Dios, del Dios vivo. Hacen la aclaración, porque Dios no está muerto. Él vive por los siglos, amén. La Biblia dice que Él murió, pero resucitó. Está sentado a la diestra del Padre. Antes nosotros adorábamos a un Dios muerto, ¿se recuerda? No sé si te viene de ahí. Todavía lo tenían ahí clavado. Pero hoy no, hoy adoramos a un Dios vivo, que vive por los siglos de los siglos y su reino no tiene fin. A Él adoramos. Por eso el salmista dice, yo tengo sed del Dios vivo. Y dice, ¿cuándo vendré y yo me presentaré a Él? Crónicas, primer libro de Crónicas 28:9. Yo voy avanzando, hermano, porque el tiempo ya me avanzó. Yo quiero ver los beneficios también. Primer libro de Crónicas 28:9 dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Oiga, si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Usted puede ver en este pasaje un padre dejando un legado a su hijo Salomón. Y le dice estas palabras, mira Salomón, así como yo busqué a Jehová, así tú debes de buscarle a Él. De todo corazón, porque David buscaba a Dios. Pero dejó un legado en su hijo de cómo se busca a Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué legado está dejando usted en sus hijos? ¿Qué legado está dejando en su familia? ¿Ven un testimonio en usted que usted se desvela por buscar a Dios? ¿Ven sus hijos que leen la Escritura? ¿Lo ven sus hijos arrodillados en el altar de Dios? Porque eso vale más que 1000 palabras. El testimonio que usted dé como sacerdote en el hogar va a ser mella en el corazón de nuestros hijos. Cuando nos toque partir, si Cristo no ha venido, que nuestros hijos puedan decir, este es el legado que mi padre me dejó. Como Salomón dijo, búscalo como lo buscó tu padre.
Búscalo como lo buscó David. Y entonces si tú lo buscas de esa manera, lo vas a encontrar. De la manera que lo buscaba David. A Dios lo encuentra usted cuando lo busca de la manera que lo buscaba David. Y se encontró con Dios, Salomón. Se encontró con Dios. Dice el Salmo 63:1, si quiere no lo busque para ir, yo se lo leo. Dice, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Miren qué lugar estaba el salmista aquí. Allí no habían aguas. Había una tierra árida, una tierra seca. Pero aún en el desierto David buscaba a Dios. Aún donde la tierra era árida, donde estaba pasando por el desierto, ahí anhelaba la presencia de Dios. Nosotros como pueblo, hermanos, debemos de anhelar la presencia de Dios, porque este lugar sin la presencia de Dios estaría vacío. Aquí este lugar lo llena la presencia de Dios. Aquí no lo llenamos nosotros más bien venimos allí, pero venimos a llenarnos del que da la presencia de Dios. Él es el que llena este lugar. Y si Él está aquí, usted búsquele de todo corazón. Amén. Esas son las tres deberes, funciones de los sacerdotes. Número 1, que se encarguen de adorar a Dios. Número 2, deben de ser intercesores. Y número 3, deben de buscar a Dios con todo su corazón. Pero ahora vayamos a los beneficios. Beneficios en la familia cuando busca a Dios. ¿Cuántos saben que hay beneficios de buscar a Dios? Esos beneficios, hermanos, son maravillosos. Porque si usted le busca, dice que usted lo hallará. Y si usted lo halla, Él lo va a bendecir. Si usted se encuentra con Dios, Dios está presto para bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo. Déjenme ver, beneficios, Salmo 128, 28:1. Allí encontré yo por lo menos 3, 4 beneficios. Si me alcanza el tiempo, yo se los doy. Yo en esta mañana, yo quiero orar por sacerdotes y por familias. Que esas familias y esos sacerdotes se levanten en el nombre de Jesús. 128:1 en adelante dice, ¿lo tenemos? Salmo 128:1 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Y el versículo 2 dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Y sigue diciendo en el 3, sigue diciendo, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Es precioso este salmo, hermano, porque este salmo nos da a nosotros los beneficios de nosotros como familia, buscar a Dios. Dice que primero, bienaventurado el que teme a Jehová. La palabra bienaventurado quiere decir 3 veces dichoso. Los que temen a Jehová, los sacerdotes que temen a Jehová. Entonces, dice, entonces trabajarás y comerás con alegría. ¿Para cuántos el trabajo es una alegría, hermano? Si no se te ha hecho una alegría, es porque no estás buscando a Dios. Si te hace una carga el trabajo, es porque no estás buscando al Señor de la mejor manera. Va a decir, hermano, pero a usted que se le hace una alegría ir a trabajar. Yo le doy gracias a Dios cada mañana por mi trabajo. Yo le doy gracias a Dios por la compañía que me da el trabajo. Porque Dios ha puesto esa compañía para que me dé trabajo a mí.
Es una alegría para mí, hermano. Yo llego alegre al trabajo. Pero no llego alegre tanto por el trabajo, sino porque Dios ha dado el trabajo para mi vida y para el sustento de una familia. El primer beneficio que veo allí es que tú vas a hacerlo todo con alegría, aún tu trabajo. Aún vas a ir al trabajo, vas a ir alegre, porque vas a trabajar y porque sabes que Dios tendrá el alimento para tu casa y vas a traer tu alimento a tu casa, pero vas a andar alegre. Mire, hermano, en los hogares no hay mucha alegría que se diga. A veces hay más estiras y encoges. Es porque no estamos buscando a Dios de la manera como se debe de buscar. Porque allí dice el salmista, comerás del fruto de tus manos y te alegrarás. Ese es un gran beneficio de buscar a Dios. Segundo beneficio. En el verso 1 decíamos que eran dichosos, bienaventurados. Por eso el salmista en el capítulo 1, versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día, igualito que nosotros. Igual que nosotros, como meditamos en la palabra. Igual en nosotros como es delicia. Yo les decía a los hermanos de discipulado, cuando nosotros se los haga la palabra miel a nuestro paladar, vamos a tener ansias por escudriñar la palabra de Dios. Pero el problema es que a nosotros, hermanos, la palabra no se nos ha hecho miel a nuestro paladar. Pero el salmista dice, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Por eso ve usted en Deuteronomio 6 que leímos, capítulo 6, dice, estas palabras que yo pongo hoy estarán en tu corazón y las darás a tus hijos cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por el camino. ¿Pero por qué? Porque ahí está tu delicia, porque has meditado en ella, porque se te ha hecho vida. Y cuando tus hijos necesitan una palabra de Dios, tú tienes una palabra para ellos. Mis hijos son testigos. Nuestros hijos cuando llegan a la adolescencia, ellos necesitan palabra de Dios, porque les duele todo. Los regaña, les duele. Los voltea a saber mal, les duele. Pero una vez tuve la experiencia de ver a mi hijo, y como uno debe de conocer el estado de las ovejas, como el pastor conoce el estado de las ovejas de la iglesia, las ovejitas que tienes ahí en el hogar, yo tengo 3 ovejas y yo conozco el estado de ellos. Lo vi llegar con un semblante que no era normal. Era un semblante de angustia, un semblante de dolor. Pero cuando hay sacerdote en la casa se va a acercar para animarlo y no desanimarlo. Con palabra de Dios tú lo puedes animar a aquel joven y decirle, no te preocupes que Dios está conmigo y yo estoy contigo. Entonces el joven va a agarrar fuerzas y va a levantar y va a seguir adelante. ¿Por qué nuestros jóvenes no siguen adelante? Porque a veces no encontraron en el hogar una palabra de ánimo de parte de Dios. Porque en vez de animarlos, los desanimaste. Llegaron agobiados, los maltrataron allá afuera y llegan al hogar y encuentran maltratos en el hogar. Cualquier parecido es pura coincidencia. ¿Cuántos dicen amén? Vayamos voy a pasar al siguiente porque se puso muy seria la cosa. Versículo 5 de Salmos 100, leíamos el Salmos, el mismo Salmo que teníamos ahí. Vamos a ver, déjenme ver por aquí, tenía algo. 128, 1, 128, 5 vamos a leer. Salmo 128, 5. Cuando todos lo tengan me dan un amén. Ahí hay otro beneficio. Dice,
Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. ¿Cuántos quieren ver el bien de Jehová? Búscale. Tu familia verá el bien de Jehová, no hoy, no mañana, todos los días de tu vida. Qué precioso es ver que las cosas salgan bien, pero las cosas salen bien en Dios. Cuando uno busca a Dios, todo te va a salir bien. Todo te va a salir bien y va a ser todos los días de tu vida. Dios no te dice te va a ir bien hoy o te va a ir bien mañana, no, te va a ir bien todos los días de tu vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos le damos un fuerte aplauso al Señor? Por eso dice el salmista en Salmo 23, creo, ahí por el capítulo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cuántos pueden decir eso? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El salmista tenía claro eso, hermano. Sabía que como él buscaba a Dios de la manera que lo buscaba, sabía que Dios iba a obrar a favor de él y iba a estar bien todos los días de nuestra vida. Entonces, mire, somos dichosos. Lo que decía al principio, nos va a ir bien, pero hablaba de los hijos y de la mujer, ¿verdad? Dice, tu mujer será como vid, que lleva fruto a los lados de tu casa. Esas son las mujeres idóneas. Esas son las mujeres de ayuda. Hay mujeres que son de ayuda para el sacerdote de la casa y llevan fruto, dan palabra de Dios también, porque no le está haciendo el llamado Dios solo al varón. También la mujer puede ejercer de dar palabra a nuestros hijos y lleva fruto esta mujer a los lados de tu casa. Pero los hijos, dice, los hijos, ¿cómo serán los hijos? Plantas. ¿Sabe qué representa el olivo? Representa el aceite, la unción de Dios. Qué bueno que en nuestros hogares haya unción de Dios, hermano. Qué bueno que nuestros hijos reciban la unción que es trasladada por medio del sacerdote hacia las vestiduras. Qué bueno que los hogares caminen con la unción de Dios, que el Espíritu de Dios esté en nuestros hogares. Porque si el Espíritu de Dios está en nuestros hogares, no va a haber cabida para otro espíritu. ¿Qué hay en tu hogar? ¿Hay unción de Dios? Porque la Biblia dice que nuestros hijos serán como plantas de olivo. La planta de olivos en el tiempo de Israel se usaba, machacaban el olivo y de ahí salía el aceite para alumbrar. Pero es figura del Espíritu Santo, es figura de la unción del Espíritu Santo. Nuestras casas, hermanos, que rebosen de la llenura del Espíritu Santo. Pero para eso se necesita que hayan sacerdotes donde busquen a Dios y venga la llenura de Dios a nuestros hogares. Un hogar caminando de esa manera, hermano, el diablo no haya cabida. El diablo no va a hallar cabida en ese hogar porque ese hogar está lleno del Espíritu Santo. Nuestros hijos están con la unción del Espíritu Santo. Tus hijos serán como plantas de olivo. Un beneficio que Dios da por la búsqueda es que nuestros hijos serán como plantas de olivo. Y por último, vaya al verso 6. Vaya al verso 6 de Salmo 128, 1. Vea los beneficios. Vea estos beneficios tan preciosos. Lo tenemos. Salmos dice, y veas a los hijos de tus hijos, paz sobre Israel. El pasaje que está hablando de generaciones tras generaciones. Las generaciones que vienen atrás de nosotros, dice la Biblia que tendrán paz. ¿Cuántos desean paz de Dios?
¿Cuántos anhelan que Dios envíe paz a nuestros hogares? Porque nuestros hogares deben de anhelar la paz de Dios. Dice la Biblia que la paz que Dios da, no la da como el mundo la da. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. En nuestros hogares no hay paz, hermano. Yo recuerdo una anécdota que leía, donde había un hogar cristiano, ¿verdad? Pero este hogar, hermano, vivía en conflictos. La esposa, el esposo, día con día eran los conflictos, sonaban las cacerolas. La mujer llegaba a veces golpeada, aún en la iglesia. Leyendo esa anécdota, un día llegaron y pasaron al altar los dos, y el pastor sabía de la situación que ellos estaban viviendo. Entonces, cuando pasaron al altar, el pastor le dijo al varón: ahora toma a tu mujer, le dijo, y pégale. Y le dijo él: pero ¿cómo, pastor? Estamos enfrente de la congregación. Pero te estoy dando una orden, le dijo. Dale, así como le das allá en tu casa. Dijo: pero ¿cómo, pastor? No va a ser posible porque aquí está la presencia de Dios. Mire. Entonces, ¿sabe las palabras que le dijo el pastor? ¿Y por qué dejas la presencia de Dios aquí? ¿Por qué no te la llevas para tu casa? Si tú tuvieras esa presencia de Dios en tu casa, no golpearías a tu esposa. Lo que pasa es que tú vienes y la dejas aquí y no te la llevas para tu casa. Por eso es un estira y encoge en nuestros hogares, porque la presencia de Dios a veces no está allí, hermano. Por eso nuestros hijos son un estira y encoge, porque la presencia de Dios no está en los hogares. Debe de haber presencia, debe de haber unción de Dios para que nuestros hogares caminen en unidad, para que nuestros hogares caminen, como dice la Biblia, hogares que alaben, que busquen y que adoren a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es impresionante, hermano, porque nuestros hogares, Dios los constituyó. Dios ama a la familia. Si Dios no amara a la familia, fue lo primero que Él hizo. Amó tanto a la familia y les puso en un Edén para que ellos disfrutaran del Edén, para que disfrutaran de las riquezas. Pero hoy en día la familia está siendo separadas. Familias, hijos a padres que no se hablan. Yo espero que no sea el caso aquí, va. Si no, yo conocí una iglesia donde me mandaron a predicar que así era. Pero aquí no. Pero lo que Dios quiere en esta mañana, hermano, es que nosotros como sacerdotes, primero hayamos aprendido a adorar a Dios. Segundo, volvámonos intercesores para protección de nuestros hijos. Y tercero, debemos de tener una búsqueda de Dios incesante. Una búsqueda, como nos dijo el salmista, como el siervo brama por las aguas. Mire, esa situación, el bramar por las aguas, es una ansia por encontrar las aguas, hermano. Nosotros deberíamos de tener esa ansia de buscar a Dios. Que no se te haga una religión, hermano. Que no se te haga religiosidad de venir a buscar a Dios. Voy a ir a la iglesia porque si no voy el pastor no me va a ver. No, que no sea así. Que tú vengas a buscar a Dios porque solo ahí vas a encontrar la respuesta para todo lo que tú necesites. Y sobre todo vas a aprender a adorar a Dios porque Dios es Dios. Entonces, yo le hago un breve repaso, hermano. Debe de buscar a Dios como el siervo. Los beneficios: serás dichoso, tendrás alegría aún haciendo tu trabajo. Tus hijos y tu mujer serán de bendición. Habla de la mujer como la que lleva frutos al lado de su casa. Habla de los hijos como plantas de olivo. Habla de la unción de Dios. Que haya unción en nuestros hogares. ¿Cuántos dicen amén? Verás el bien de Jehová todos los días de tu vida. ¿Cuántos dicen amén?
Qué bueno ver el bien de Jehová, hermano, todos los días de nuestra vida. Y por último, generación tras generación, verás que la paz de Dios está en tus generaciones, en tus generaciones. Tras generación habrá paz de Dios, porque la paz de Dios, hermano, no es como dice Juan 14:27, la paz os dejo. Oiga, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. La paz de Dios no influye miedo. La paz de Dios te infunde aliento. La paz de Dios que Dios trae es esa paz que necesitamos, hermano. Vaya a un texto en Nehemías 4:14. Yo voy finalizando, yo quiero finalizar. Hermanos, no se pierda un tema de esta serie, rescatando mi familia. Para poder rescatar la familia, se necesita buscar a Dios. Para rescatar nuestra familia, se necesita que seamos adoradores de Dios. Nehemías 4:14. Dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Llegó el tiempo de pelear, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Llegó el tiempo de pelear. Te han dado un rebaño como sacerdote, pelea por ellos. Pelea por tus hijos. Pelea por tu esposa. Pelea por tus hermanos. Mire cómo es Dios de lindo, abarca todo. Aún la familia espiritual la abarca ahí porque dice tus hermanos. Pelea por tus hijos. Pelea por tus hijas, pelea por tus hermanos, pelea por tus esposas. Nos manda a pelear por ellos. En el tiempo de Nehemías dice que los sacerdotes en figura estaban trabajando ellos, pero con una mano trabajaban y en la otra tenían la espada. No descuidaban. Ese es un sacerdote que está con espada en mano, hermano. Que cuando el diablo quiere llegar a su hogar, lo saca con la espada de Jehová. No lo deja llegar, lo ahuyenta, porque la Biblia dice, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Pero se necesita que se pare un sacerdote y pueda pelear por los hijos, pueda pelear por un hogar. Hermano, cuando nos paramos de esa manera, nuestros hogares, nuestros hijos van a empezar a buscar a Dios de esa manera. De una manera como la que decía el salmista, de esa manera que realmente anhelen la búsqueda de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo ya terminé, hermano. Yo en esta mañana, a mí me tocó predicar, hermano. Y yo cuando me toca predicar, yo busco más a Dios para que Él descienda con su palabra. Porque yo no le vengo a predicar a cualquier pueblo. Yo le vengo a predicar a un pueblo que fue comprado con la sangre de Cristo. A un pueblo que ha sido redimido por la sangre del Cristo. No me puedo dar el lujo de predicar lo que yo quiera. Entonces me meto de lleno a la palabra y le pido a Dios misericordia. Entonces Dios envía su palabra. Entonces Dios envía el rema de su palabra. Entonces va a caer en una tierra que Dios ha preparado. Pero, hermano, el predicador te puede hablar de la palabra, del rema de Dios, pero si a ti no se te hace vida, se tiene que hacer vida en ti para que la pongas por obra. Porque al pueblo
de Israel le dijeron: estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿a dónde? En el corazón. Y no solo el corazón, hermano, que bajen a tus pies, porque cuando la figura de los pies es porque tú la empiezas a poner por obra. Hermano, si te has adormecido, si no estás siendo el sacerdote que Dios es, hoy te puedes levantar y decirle al Señor: ayúdame para ser el sacerdote que yo pelee por mis hijos. Muchos hijos se han perdido porque los sacerdotes se durmieron, porque no madrugaron, porque no fueron atalayas. Dios no quiere que la familia se pierda. ¿Usted cree que Dios trae estos temas en vano? No. Dios no habla en vano. Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, si Dios nos está hablando, hermano, tomemos la actitud y hagamos las funciones que Dios quiere como sacerdote. ¿Quiere ponerse de pie esta mañana? Yo espero que Dios le haya hablado, hermano. Y si usted quiere venir al altar esta mañana y traerse su familia, si está por ahí su familia, yo le voy a invitar que venga adelante. Vamos ahora, yo le voy a invitar a mi hermano Jason, a mi hermano Esteban, que podamos orar esta mañana, hermanos. Si quiere venirse adelante, tráigase su muchacho, su familia, y vamos a venir al altar de Dios. La Biblia dice que Abraham, que Job hacían holocaustos. Vamos a orar esta mañana. Véngase. Dios está en este lugar. Tenemos unos minutos para poder venir delante de Dios y poderle decir al Señor: yo necesito que tú me ayudes. Yo necesito, Dios, que tú pongas en mí ese deseo de buscarte. Hay familias, hermano, aquí. Hay familias que necesitan de sacerdotes. Hay familias que necesitan que se levanten los sacerdotes que han sido puestos por Dios. No los puso nadie más. Pero tu deber es cuidar. Tu deber es estar haciendo holocaustos. Tu deber es buscar de Dios primeramente. Yo te aseguro que Dios rescatará a tu familia. Cierre sus ojos allí donde estamos. Mientras mis hermanos aquí entonan un canto, nosotros podemos entrar a la presencia de Dios.